Plan de exterminio. Arrasar la hierba. Arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva. Regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas. Para suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. A mí me detuvieron por ser la amante de un anarquista. Yo me he casado en la Modelo de Barcelona, el día que la fusilaron a él. Pues no sé por qué me detuvieron. Pues porque era del Comité Provincial de la Juventud. Juventud Socialista Unificada. Les dio la gana, como metieron a otros. Es nada porque pasó un caso allí en el chalet, estuve fisgando y pensaron que yo les había denunciado. Y el caso era muy grave porque hubo muertos. Bombardearon una escuela, les mataron a casi todos. Bueno, fue un crimen enorme. Cuando llegué a casa, la señora dice, ay, Anita, hoy es un día grande. Digo, ¿de eso se alegra usted? Dice, es que tú no te alegras. Dices que eres roja. Digo, si eso es roja, sí que lo soy. Yo no lo tomé en consideración. Lo he tomado luego, qué motivos tenía y por qué me había puesto aquella denuncia con lo que yo hice por ella. Ya hemos llegado a Saturrarán, vallecito risueño y encantador. Sus terrenos son fértiles a juzgar por la vegetación que los hermosea. Se cosecha la patata, las legumbres, algo de trigo, poco maíz. Pero la mayor abundancia que se nota la produce el Cantábrico con su rica pesca. Constituimos la población penal unas 1.700 presas políticas a causa de la actual guerra civil desarrollada en España, con adolescentes y respetables abuelas hasta de 80. Y cerremos estas páginas sin entrar en el interior de la prisión, ya que en este punto la obligación se impone, porque la disciplina no lo permite. Cuando llegamos en Saturrán, nos metieron en una habitación y allí, como no había váter, nos pusieron 5 o 6 cubos de esos de zinc. Así es que allí estuvieron toda la noche aquellos cubos llenos de lo que se llama mierda, con los niños todos allí. La mía dormía siempre en mis brazos, porque no había más sitio. Y cuando morían, morían. Pues 50 centímetros. Porque las de allí venían hasta aquí, las de aquí hasta aquí. Los pies se juntaban los pies. Pero allí no se pasaba. O sea que amontonadas. Pero el santo suelo es muy sano, porque así la espalda aguanta y bien, sí, muy sano, muy sano. Solo tenemos 2 servicios. 2 váteres para 160 personas. Yo tenía un caldero, otras también tenían. Y en el caldero te lavabas, en el caldero fregabas los cacharros, en el caldero te valías de todo.
iban a decir? Que estábamos muy bien cuidadas y estupendamente. Dirían en los periódicos. Pero la verdad del cuento es que no fue así. No fue así. Las fotos estas nos las hizo el cura y nos contaba chistes para que nos riéramos cuando nos las han hecho a nosotros. Porque esas que están de procesión y eso, esas las habrán hecho pues, para justificar cómo estaba el penal o lo que sea, todas las mujeres de rodillas. Se habló que iban a hacer una película para dar a conocer el penal que se vivía muy bien. Y fue cuando pusieron a presas de las jóvenes, les hicieron unos delantales, el gorro, y que es esa fotografía que estamos las 60 madres con los niños. Empezamos a hacer gimnasia y les gustó, nos trajeron un profesor y todo, para enseñarnos. Iba bien la gimnasia, pero en cuanto oímos que nos iban a sacar fotos y que íbamos a salir en el periódico, desaparecimos todas del frontón. Pero como en el comedor ya sabíamos lo que teníamos que hacer, porque había quien tenía plato, pero había quien tenía una lata que había cogido de lo que arrastra el mar, ¿comprendes? Y claro, pues teníamos que sacar todo eso en la foto, en la película. Y cuando lo oyeron las monjas, que alguna se lo contó, pues ya no se hizo la película. Y un día fueron ellos, como antes fueron otros, y otros serán aún, quienes quedaron dentro del avance genial de nuestras tropas, prisioneros de Franco, con el fusil caliente todavía del último disparo. Les habían dicho que nuestra infantería no respetaba prisioneros, que una muerte terrible les aguardaba en este campo nacional. Les cultivaron con el engaño y el error. España les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida, mientras de las masas proletarias, de las multitudes internacionales, hicimos orden y concierto. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Mi madre se llamaba Aurelia Navarro Jiménez y ella llegó a Saturrarán en marzo de 1941, procedente de la prisión de Albacete, y estuvo allí hasta abril del año 1944. A pesar de ser una mujer muy valiente y muy animosa, y ella lo vivía con mucha angustia. Y más que contarme, pues es que le salían las cosas, le salían y bueno, te trasladaba pues retazos de todo lo que había ido viviendo, sobre todo pues de la experiencia, las torturas y la cárcel, ¿no? Y bueno, me acuerdo que mi padre decía, no la cuentes eso, porque yo era muy pequeña. O sea, es que estas cosas mi madre no las contaba cuando yo era mayor, las contaba cuando yo era muy niña. Entonces, claro, a mí, mi padre se da cuenta que eso a mí me transmitía la angustia. Entonces decía, no le cuentes, pero es que la pobre no podía hacer otra cosa porque era mucho el daño, ¿no? La monja, mirando por el agujero a ver qué hacíamos. Fíjate, eran las brujas. Teníamos en medio de la puerta un agujero y nos miraban por allí. Con las monjas, como eran monjas, nos trataban como perros. Pues, ¿cómo se van a portar? Oye, pues nada, como carceleras. Si eran carceleras, nada más. Era la típica noción de la prisión como castigo, es decir, era pues el trato que les daban, un poco buscaba vengarse de algo, humillarlas, ofenderlas, y bueno, es la parte que ella siempre me transmitía con mayor angustia. Las monjas eran unas ladrones porque el suministro lo vendían. Y así pasamos la hambre que pasamos en Saturrarán. Porque aquí es donde vendían todo, aquí vendían el azúcar, vendían el aceite,
vendían la carne de la vaca, la media vaca que entraba. Los presos nunca vimos la carne. Íbamos a salir con paquete los domingos, por la mañana abrían el portón y entraban las visitas y todas salían con su paquete, pero esta no sabíamos ni de qué era. Veíamos los huesos, pues ¿cómo comprarán huesos? Estaban comer bien ellas y nosotros oliendo a huevos fritos y a tocino frito todas las mañanas, con el estómago vacío. Que podían haber dicho, oye, pues pon aunque sea un poco arroz y darles un poco arroz caldoso, ¿no? Ya. En eso estaban pensando, bien lustrosas y bien guapas estaban. Comentaban la situación y decía esto, que al salir las presas con los decretos, que no iban a tener los ingresos que necesitaban, que iban a abrir unos colegios en Burgos, porque ya habían hecho varios por otras partes, del hambre de que nos habían pasado las presas. Las únicas que nos dio las manzanas podridas fue Sor Caridad. Una de las situaciones que ella hablaba un poco, yo como era pequeña tampoco lo decía muy claro, pero lo dejaba entrever, pues que las monjas intentaban abusar, alguna monja intentó abusar de alguna presa y que ella también en cierta forma lo padeció, pero que no lo soportó en absoluto. Yo eso no lo he conocido hasta que entré en la cárcel y vi a las monjas. Un día veníamos de la playa, entramos en el pabellón nuestro y estaban dos monjas llamándole amor mío y, bueno, unas palabras como cualquier pareja de novios. Yo me quedé, todas nos reíamos y no las importaba que las oyeras y las viera. Había Sor Lourdes, que era una perfecta tortillera. Pues serían con ellas, yo no he visto a ninguna monja lesbiana, si eran como cardos. No. Y yo también he presenciado esta monja con una asturiana. Es que era obligarlas, en función, yo tengo una situación de poder sobre ti y entonces tú vas a hacer lo que yo quiera. No tenía ninguna posibilidad de elección, no era una relación consentida, sino que era una relación en función de que tú estás en mi poder ahora. Cae la tarde. El día toca su fin. La campana anuncia el silencio. La claridad del firmamento va poco a poco desapareciendo. Ya todo se confunde. La paz momentánea llega porque la disciplina se impone y es necesario cumplir el reglamento. Solo de cuando en cuando se oye un bisbiseo que, recortado por un rápido chit, obliga a cada cual a recogerse sobre sí misma y pensar. Pensar. Sí, vete, pensamiento, vete, no te detengas, vuela tú que puedes hacerlo. El reglamento estaba colgado detrás de la puerta. Decía que tenías que estar para las 8 cuando te iban a contar. Lavada, peinada, con el pelo recogido y fregado el sitio y recogido el petate. Lo único, si querías ir a trabajar, te decían redención por el trabajo. Que trabajabas uno y te corrían 2 días, ¿no? Yo he trabajado en que redimía unas medallas que poníamos una pintura, que son las medallas que el criminal de España dio a los que vinieron a ayudarle. No podías hablar por la noche. Estaba prohibido cantar, hablar en euskera. Aquellas zorras y tal sabían en euskera. ¿Por qué les prohibían? Esta Sor Juliana se subía arriba. Venga, ahora vamos a rezar el rosario. O vamos a decir esto, una oración. Lo que llevaba mal era cuando veía, ves, cuando bajabas a la playa, por ejemplo, y veías a las pobres ancianas que las habían castigado por cualquier cosa, cosa insignificante, y las ponían una lata de estas de 5 kilos
a la cabeza a pasear por la arena. Las pobres se caían con la lata y todo. Entonces en Saturrán había un sitio que daba, era una casita que daba junto al río. Y era una sala que allí había un banco y había unos ladrillos de estos tochos, que la presa tenía que estar allí sentada, no podía hacer otra cosa, y poner los pies aquellos, porque entraba, incluso penetraba el agua del río. Eran 15 días a pan y agua, o un mes, según el castigo que le daban. Y dormir en aquel banco, que era un banco de esos estrechitos, y allí tumbadas y los pies. Allí estaban enterradas. Veías, pues eso, mujeres que las conocías, que sabías cómo vivían y las veías cómo estaban, acobardadas y no podías hacer nada. Es que no podías hacer nada. ¿Qué ibas a hacer? Más que aguantar. Si me castigan, me quitan a mi hijo, me llevan a la celda de castigo, pues te callaste, como todas, nos callamos. A las 8 de la mañana a formar, y allí nos contaban, como los burros. Bueno, y arriba España, había que decir, y había que levantar el brazo. Y si uno no lo levantamos porque hacíamos así, venía la mujer y lo hacía así. Si estabas lavando unas ropitas en el río, iban a comer al comedor, cantaban el himno nacional no, entonces era Cara al Sol. Tenías que levantarte del río y estar así hasta que terminarían de cantar. Pues ¿qué hacías? Cogías tu ropita, te metías en el portal y al lado, hasta que terminarían, como yo todas. En vez de... había 2 o 3 palabras que en vez de decir la palabra que teníamos que decir, decíamos otra contraria, que era... sí, no me acuerdo ahora, hijo, no me acuerdo, pero sí. Cara al sol con la camisa rota. Ay, no. Pues mira, cara al suelo con la camisa caqui, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona. Hay una cosa como un estribillo en el canal que decía tararatata. Y como sería un bajo, andaba detrás de ella, me miraban a mí, pero yo no era la pija. Y tararatata. Cara al sol te volverás morena, un rojo no te va a querer, hallarás la muerte si me quieres y no te vuelva a ver. Volverá hazaña y caballero y detrás Prieto con el dinero, arriba rojos a vencer, que el fascismo tiene que fallecer. Y claro, las monjas cuando oían, miraba. ¿Quién ha cantado eso? Miraba, cantábamos las del otro lado. Cuando miraba para el otro lado y así. Mi madre se llama Rosa Velarde Peña y estuvo 8 años en la cárcel. Pero ella, siempre que le preguntaba, no sé cómo se las arreglaba, que no quería. No quería. Yo he sido, pues sí, me gusta pues saber, me gusta esto, pero no quería, no sé por qué no quería. O era tanto el miedo que tenían, que no querían hablar. Porque claro, es que luego tampoco, o sea, hasta hace poco no hemos podido hablar. Yo no he podido decir, mi madre estaba en la cárcel, porque me daba vergüenza, porque hoy no, yo lo hablo tranquilamente. Y esto. Pero yo empecé a hablar cuando empezaron a hacer el homenaje en Amorebieta. Porque yo sabía que en Amorebieta había gente que habían estado con mi madre. Y gente bien de Amorebieta. Fue cuando yo un poco me he liberado. De comer, pues como en todos los sitios, muy mal. Muy mal. 4 patatas, un poco de verdura, mal. La comida allí muy mal. Si no tenías, pues,
Pues nada, echar un fideo o morirte de asco o caer enferma. Yo más de una vez he cogido la botella de agua y he bebido agua porque me sentía caerme desmayada del hambre. Porque el agua ya parecía que te daba ánimos. Agua. Pero la teníamos que guardar por todo el día, Alto. Te daban media barra para ti y media para el hijo. Si era, o sea, vendían las dos raciones, unas veces para comprarle para el niño algo en el economato, otras veces pues para jabón. Nos sacaban en grupos de 10 a sacar patatas, unas al pabellón 4, otra al 6 y así. A la cocina, a pelar patatas. Y como daba la casualidad que estaban muy alimentadas, cuando teníamos la patata peladita bien, no la comíamos. Se dieron cuenta que hacíamos eso y entonces una monja, todo el tiempo allí, vigilándonos que no nos echáramos ni un trocito de patata cruda. Cuando pelaban las patatas, iban luego las presas a recoger la peladura y a quitarle lo que podían. Y las cocían en un pote. En eso, así las cocían para darnos lo más limpio que podían. Yo le di de mamar hasta los 3 años, pero las que tenían niños que no les tenían pecho, no podían darles, pues le robaban a los cerdos las patatas pequeñas y las mezclaban con el caldo de las lechugas y eso. También comimos mucha carne, pero fueron cuando una temporada que nos dieron lentejas, que por cada lentejas había 3 gusanos. Entonces comíamos carne. Desde entonces no he comido, No he comido lentejas. Y el otro día le dije a la chica de la frutería, ponme aunque sea un cuarto kilo. Voy a hacer la prueba a ver si las como. Y del cuarto kilo pues puse una tacita pequeñita. Eso también al retrete fue la mitad, que no las puedo pasar ahora. Y me gustaba con locura las lentejas. Porque te daban sucio y las cosas sucias pues no. Las que no tenían nada y las que teníamos, les ayudábamos. Tú vas a fulana, tú vas a mengana, tú vas a sutana. Que no reciben paquete y... Quedamos sin suministro. Como no había más que café, se ve que quedaba café, teníamos el chusco, que suministraban un chusco para cada uno, y una taza, un cazo de café por almorzar, otro cazo para comer y otro para cenar. Estuvimos 15 días, un día sí y otro también. 15 días, sin nada más. En formarse los de Andarroa, que estaba así el penal, de esta manera, salieron a pescar, a pesar que había un gran temporal. Y todo lo que pescaron nos lo trajeron. Mi familia te mandaba un paquete, ¿no? De vez en cuando, porque eran obreros. Y ellos estaban al lado. Entonces, pues como estaban al lado, pues siempre, de vez en cuando te mandaban también otro, ¿no sabes? No tenían por qué, porque ni nos conocían siquiera, Unas iban a diario, otras iban una vez a la semana, otros venían cada 15 días. Pero claro, al que le mandaban comida, pues no cogía el rancho porque comía. Aquel rancho solo comía otra. O sea que ayudaba a dos, al que él mandaba y al que le pasaba el rancho a otro. Venían 2 hermanas, que eran pescadores ellos. Y me traían un cestito con algo de comida, que por cierto traían lo que no había comido nunca, que allí coméis mucho, el puerros. Y me traían un guiso de esto, a lo mejor con algo de pescado. Y es los primeros puerros que he comido yo. Estaban riquísimos. Cuando ella salió, pues que la familia que normalmente la visitaba la tuvo 3 días en su casa antes de volver a
a Albacete antes de volver a La Mancha para que se restableciera un poquito porque salió muy mal de la cárcel, entonces la tuvieron 3 días mimándola y cuidándola, ¿no? Y también es uno de los recuerdos más bonitos que ella tenía, que yo lamento no haber podido tener nombres y demás para haberme puesto en contacto con ellos ahora. Algunas te daban cosas para hacer, labores, jerseys, calcetines. Otras no te daban nada más que llevaban la ayuda porque lo hacían por sí. Fui yo a ver a Carmen Izaguirre de Motrico para darle las gracias cuando salí en libertad. Y también estuve en Deva, que el de Deva es el que tiene la gasolinera de Deva, que le he hecho jerseys para los niños, le hice las sabanitas para la cuna y cuando salimos me dijo que tenía guardadas las sabanitas para su hija cuando fuera mayor, para que las viera, que se las hicimos en la cárcel. Ya te digo, para mí es mi familia. Ahí pasa ahora algo, pues todos disgustados, ellos vienen aquí, nosotros vamos allí y así. Bendito sea el pueblo de Antarro, porque al pueblo de Antarro hicieron todo lo que pudieron. Entera ginean gu esaten, pasaturranen zelanik, ekarritxuela presak. Eta ekarritxuela eta rojo separatistaz dilako ekarritxuezela. Eta gozita zela. Eta hane herrixak, burutik bata bestiai esan da aldabenak laguntzeko. Eta guk eskendu isetako ezautzen, baina isetako eskendu zen ezautzen, engendun, erozeinei, nik enek izan zeini pasakortzanet, baina pasa. Mantxe, ortsezkinan, darek izaten peligrosa zinela. Peligrosa. Komunistak gara, ez da ez ez. Komunistak izaten zozela. Kriminalak ero, ez da ez ez. Inozentziko moneko arpeseko kotxabak antxe hori. Guk eskolatikan artetzen gendunean, arratzaldian beti ikusten genuen karro beltz bat, zatorrela kurutze beltz batekin, eta astuakin. Da esaten genuen, ze pasatzen da, zaturran dikan emakume bat hila. Eta hurrengo gunean erarten ikastolatik, eta berriz karrua. Eta gaur ere behila beste bat, eta hurrengo txikixauak kajak eta umiak. Eta gure itxak, dano kutsara bat gitxu handabarare, preparatuko zehoz, eta arrainek harrikegu itxasotik eta eraman gore eta eskolaik ez gendukan egun arratzaldetan etortzen itzan. Bai, eta gero igandetan. Bisitxi einaz, eta gu zela gaztia ginen, lagatzen zigun. Hor pasillo hortan pasatzen da. Eta orduan aprobetxatzen gendu zen, bere familikuak eta kartatxo batzuk onota bisaltzen zigunean. Inok ez nahi rapatzeikan eskutuko gauzak. Eta lapikuan lenteja tartien sartu poto txiki batzuk, kristalesko pastillan potuak, eta entxe notak sartu teure jakinera itxeko. Queridas primas y ahijada, al fin tengo la gratísima alegría de poderme expansionar con una vuestra, pues en este momento, 11 de la mañana, me entregan vuestra cartiña, que me llena de íntimo gozo. Por ella puedo comprobar que no tuvisteis noticias mías desde septiembre pasado. Ni salen mis cartas ni me entregan las que llegan, porque ahora son las monjas las que censuran la correspondencia y las que corren con todo, y como me tienen tanta hincha por la cuestión religiosa, se vengan en todo lo que pueden. De ropa, aparte del vestido que conservo y utilicé para el viaje cuando os dejé, me he visto con lo que vosotras me mandasteis. Lo demás que tenía en los 5 años de prisión que llevo quedó reducido a inservible. Si podéis, me mandáis una combinación, procurar que sea negra. Con gran deseo os abraza vuestra prima Josefa. Postdata,
Si puedo seguir utilizando este conducto especial, os escribiré cada 15 días o cada 3 semanas. Juan Roldán, del Pozo. Eta zenbat denbora nintzen, nik ez dakit, baina bestia bezala gitxi gora berengo zeuen. Porque handikan Saturran ekarri zeuen. Eta bestik nik ez dakit, izatiz behak ezoan kontatzen izan, eta nik gure inok ez dakit, ze moru ioten zanan, eo zelan. Ize ez dakit, aurra beti isilduta. Dagok ere, minik ez ematiarren, eo, behaz sentitzen zuen, ere ez geldun kaldetzen. Ni pentsatzen du, bilurretxio zango zala. Bestik ez, gero, bere herrira zoan nahi jun, hori bai. Entzatzen zuen nian ia libre zagoela, behak bere herrira ez. Naixo zoan guri ekarri, pizkanaka ekargetzen bezala, eta ez. O sea, tuvimos tifus, tuvimos sarna, allí llamamos, ya te he dicho, pica pica, y tuvimos tuberculosis, también ya murieron algunas, y tuvimos la infección de los niños, difteria. Íbamos a misa y sentías un golpe, ¡pum! Una muerta, ya sabías, una muerte. Porque un día tocaba uno, había otro, algunos, bueno, mire, todavía se lo han llevado a la enfermería, no lo veíamos más. Así pasaron los años. Venía un carro con un burro y en el carro metían las cajas, la de los niños y la de los mayores. Venía el burro por la noche y se los llevaba y punto. ¿Cómo las llevaban y cómo las dejaban de llevar? No lo sé. Metían 2 niños en una caja para que no se alteraran en motrico. Y a veces metían 3. De niños murieron en 10 días. Creo que murieron 30 y tantos. Entre ellas mi hija. Y venía don Luis, el médico de Ondarroa, que era requeté, venía con una gorra roja. Y este don Luis pasaba la consulta. Y mire, don Luis, mi niña, que le pasa esto, tiene descomposición, eso nada, una cajita y ya está. Eso contestaba don Luis. Pabellón el 4, la parte de abajo, eran las madres con los niños. Y los niños, muchos murieron. Pobres madres, ¿cuánto sufrieron las madres? A mí me llevaron en una celda, en una habitación, y bueno, me ponen la niña, me traen una cajita, ponían la hija allí. Vinieron las monjas que fueron a coger flores por allí, y hay unas campanillas azules que en casa no han entrado nunca más, porque recuerdo aquello y tengo bastantes recuerdos de ella. Muchas flores para que adornar a la niña. Me vinieron 2 monjas y allí a ver a aquella niña y me había puesto flores. Y empiezan, ¡ay! ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué angelito que adora a Dios! Me cago en Dios. Y yo ya no podía más, no pude más. Las eché de allí, las cogí, las tiré y me quedé con una lo que llevan a la cabeza, a las manos, las tiré. Y entonces me llevaron un saco. Toma, aquí tienes este saco, ponlo aquí debajo de la puerta, porque como vendrán las ratas, pon ese saco para que no vengan las ratas y te comen tu hija, porque al fin y al cabo tú te dormirás. Y me pasé yo la noche allí, sentada en el suelo al lado de la cama de mi hija. Me desperté, sí, me dormí. Había puesto el saco porque las ratas no se comieron a mi hija. Ellas creyeron que aquel infante era una bendición de Dios. Malditas sean. No puedo más.
Al día siguiente lo enterraron. Yo iba detrás del entierro. El cura, no sé cuántas monjas, no recuerdo. Y cuando llegamos cerca de la oficina, ¡véngate! Tú ya no vienes. Y se llevaron a mi hija. Cuando nosotros estábamos había niños de 4, 5, 6 y 7 años. Había niños que habían entrado a la cárcel con 2 o 3 años y llevaban 3, pues esto. Y vino una orden que de 3 años para arriba todos fuera. Y vino un autobús y se los llevó a todos los de 3 años para arriba. Y claro, pues estaba llorando viendo que se llevan a los niños, pero era una alegría, ¿no? Yo sé que cuando me lo vinieron a quitar en Barcelona, no quise entregarla. Primero muerta que entregarlos a ellos. Bueno, eso de las monjas, pues eso, que darían que si quería darme en adopción. Y entonces mi madre dijo que ya había dado a una y que no daba ninguna más. Que lo que tuviera que pasar, pues pasaría, pero que no. Nos mandaron a lavar al río. No nos dijeron nada. Nosotros sí que vimos aquellas teresianas que venían vestidas de paisanas, pero traían una insignia. Y pues vendrán a visitar las monjas, que sabíamos nosotras. Pero cuando volvimos del pabellón, anda, ¿pues dónde está mi hijo? Pues ¿dónde está mi hijo? Pues nada, porque se lo han llevado a un colegio. ¿Cómo a un colegio? ¿A dónde? ¿A dónde los han llevado? Claro, daban ataques a una a otra. Y las monjas no tienen más remedio que decir la verdad. Se los han llevado las monjas teresianas. Entonces nos dijeron que cada uno iba para su ayuntamiento, para su sitio. Y si allí no los recogían, que iban a cajas de acogidas, al hospicio. Nire bi guardia zibile eta, agoian, eta ez dakit men bate gehixo baldin bazan ere, ez dakit. Horrekin ez nahi akoratzen. Ez nahi akoratzen. Gero Amona eta Osabak eta jaso ziren, Madrilen, eta behurekin bizi, 6 urte arte. Bueno, mamá, digo, ¿y a mí con quién me mandaste? Pues con una que era del pueblo, se parece esto, que iba para allá, salió en libertad. Mi madre se llamaba Urania Mella Serrano. Estuvo en la cárcel desde el año 36 hasta el año 45. Y en Saturrarán, pues no sé cuánto tiempo estuvo. No sabemos mejor. Mis tías hicieron un consejo de familia antes de que se muriera mi padre y se lo hicieron firmar, en que dejaban en custodia a los hijos, nos dejaban en custodia en casa de la familia de mi padre. ¿Que echaba de falta a mi madre? Pues no. Si te dicen que por causa de ella han matado a tu padre, pues la verdad es que no le tienes mucho cariño. Cuando salió de la cárcel, lo primero que hicimos es irla a ver, como es lógico, ¿no? Pues yo era más fría, cada vez que me acuerdo, más fría que el... Pues sí, la fui a ver, le di un abrazo, pero yo sé que mi madre lloró mucho, pero yo no lloré nada. Porque yo no la quería. ¿Entiendes? Y no la quería porque me habían hecho esa faena de inculcarme que yo que no la quisiera. Cosa que se equivocaron, porque la he querido muchísimo más de lo más adelante. Pero claro, ya no vivía. No se lo pude decir.
Yo fui igual. Y esto, ella le dio un beso y ella me cogió a mí y me dice, ¿me das un beso? Y dije yo, no. Y me dijo, ¿por qué? Porque no te conozco. No sé si lloró o no, yo marché. Eso no me acuerdo yo, fíjate. Bueno, y yo marché. Pero el beso me quedó aquí, ¿eh? No te vayas a sacar con el tiempo. Con el tiempo yo fui pensando lo que había dicho, lo que había hecho, porque yo ya no vi más a mi madre. ¿No? No la vi más. La vida mía fue horrorosa hasta que me casé. Fue horrorosa, yo no tenía vida. Yo no era alegre, yo no tenía... Sí, era alegre, cantaba tal como una niña, pero dentro no estaba. Porque me lo dijo el médico cuando a mí me empezaron a dar los ataques. Es que no es una etapa que yo superara todavía hoy. Porque yo cuando me da esto, que me pongo mal, que me meto en la cama si me dejan y no me levanto, y es terrible eso, ¿no? Pues esto, me acuerdo de todos ellos. Me acuerdo de que yo no le di un beso a mi madre. No, ni se lo di yo, mira qué gracia. ¿No sabes? Yo no me di, no sé si ella me lo dio, pero yo no. Sí, claro. Y es muy triste. Bueno, pero... Bueno, pero es triste. Y una niña, cuando esa niña esto es pequeña, puede pasar. Pero cuando eres un poquito mayor, ya viene aquello de decir, ¿y yo qué hice? Yo estaba loca. No sabes, y ahí empieza la cosa, ahí empieza la cosa en que tú esto dices, no, eso no puede ser. ¿Y cómo yo hice eso? Y claro, empiezas a tener una fotografía y le das un beso, pues nada, no das nada. No sabes, pero la vida es así. Salí pues porque rezaba todos los santos, yo soy católica. Aunque no vaya a misa, yo soy católica. Y rezaba todos los santos y salí el día de todos los santos, el día 1 de noviembre. 13 de junio cayó en domingo el día de San Antonio, en el año 43. Hombre, pues una alegría enorme como cualquiera. Pensar que podía ir a vivir con mi hijo y trabajar y poder educar a mi hijo. El día salíamos en libertad de 5 a 7, en el año 45. Primero te decían las que no tenían destierro y después las de destierro. Yo tuve destierro. Y salí con 38 y dando gracias porque yo pensaba, lo que no perdonaré en mi vida es no tener una niña o un niño, familia. Pero llegué a tiempo y tuve 2 hijos, como 2 soles. Ustedes saben lo que es sentirse libre. Lo más grande de este mundo es ser libre. La libertad es lo mejor que hay en el mundo. Libre. A mí el primer día que yo llegué, viene un policía a mi casa y me dice si yo conozco a Anita Morales. Yo, claro que la conozco, le dije, soy yo. Entonces se marchó, pero todos los días me seguía como si yo fuera algún personaje. Me he llevado muchos años que cuando he visto venir un policía he hecho así un suspiro, recordando. No hemos estado tranquilas. Hombre, miedo había siempre. Miedo a que te volvieran a echar mano. Porque no era el miedo de ir a la cárcel. El miedo era de la comisaría. El trato en la comisaría. En la España de Franco es dificilísimo, creo que todo, hasta los bichos. Porque hay que ver qué señor, y qué chivatos y qué indecentes la gente. Quise entrar en el hospital, otras 2 buenas prendas fueron a decir que había estado presa. Y me dice el inspector, dice, usted no me ha dicho que ha estado presa. Y le dije, y usted no me ha preguntado. Si me había preguntado, pues yo no, a nadie le niego. ¿No? Habían estado 2, oye, dos amigas de la infancia, de toda la vida del barrio.
a decir que a ver si eso, que yo había estado presa. Precisamente también se tuvo que ir a trabajar como maestra donde no la conocían y bueno, el párroco tenía que enviar un informe cada X tiempo de su comportamiento y su conducta, pero ahí ella no tuvo problema. Claro, siempre cuidando de no manifestar nada y adaptándose a la situación y yendo a misa y yendo a lo que tuviera que ir como maestra del pueblo. Y como el catolicismo ha sido el que ha apoyado el criminal de España, dejo de ser católica. Hoy digo que soy cristiana, no católica. Y si esto lo deis y mi familia se entere que hablo así, dirán, es que usted no cambia. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. En esta hora pido a Dios su ayuda y no dudo que Él nos la concederá si, como estoy seguro, con nuestra conducta y nuestro trabajo nos hacemos merecedores de ella. Mi general, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El problema que tuvo antes de morir fue que ya con la crisis de los últimos años de la demencia senil, lo terrible es que cuando se le acentuaba la crisis volvía a revivir las torturas y entonces eso sí que era horrible porque como estaba tan mal yo no la podía tener en casa, estaba en una residencia y el médico me decía ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado en su vida? Porque está volviendo y es que volvía a revivir los momentos de tortura, que eso sí que a mí me dejaba muy destrozada de pensar, lo han pasado mal y ni siquiera para morir pueden morir en paz, no tienen que volver a revivir todo lo peor otra vez. Bueno, olvidar no se olvida nunca. Lo que pasa que no quieren hablar, tienen miedo. El miedo, el terror que te mete en el cuerpo es algo fenomenal. Porque no hace mucho que estuve yo en el pueblo, por 4 años o 5, y empecé a hablar. Y enseguida me taparon la boca, que no hablaría. ¿Y por qué? Les dije. ¿El por qué? Mejor callar. Mejor callar. Yo a mis hijos se lo he contado, a mis nietos, algunas veces me dicen, déjate de rollos. Digo, rollos no. Que nunca, jamás os pase a vosotros, ni paséis por ningún caso de esto. Todo esto me ha servido para ser yo mucho más fuerte y para tener unos criterios muchísimo mejores que los que tenía. Y para darle sentido a la vida, porque claro, yo no tengo la culpa de lo que le ha pasado a mis padres, ni muchísimo menos, ni del comportamiento mío. Es que eso es lo que ella se tiene que quitar, el sentido de culpa, que no es culpa nuestra, que nosotros no hemos tenido ninguna culpa. Y si no hemos querido a mi madre es porque nos lo han inculcado. Y nosotros éramos muy pequeñas y no podíamos hacerlo, pero si de mayores nosotros nos convencemos, como estamos convencidas, de que mi madre ha hecho una labor social dentro de la sociedad y que mi madre ha sido una mujer honesta y que mi madre ha luchado por una vida mejor, pues es que yo estoy orgullosísima de mi madre y he querido hacer, a la medida de mis posibilidades, lo mismo que ella estaba haciendo. Plan de exterminio.
Arrasar la hierba. Arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva. Regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas. Para suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Se forman cuadrillas de presas. Por las noches se les obliga a tapar con pintura blanca las frases de protesta que en otros tiempos cubrían los muros de la ciudad. La lluvia, de tanto golpear los muros, va disolviendo la pintura blanca. Y reaparecen, poquito a poco, las porfiadas palabras.